de rendición de cuentas y de lo que va a pasar el próximo domingo 1 de agosto. Vamos a entrevistar de viva voz a Sofía Lameiro, quien es una activista feminista, la conocen muy bien aquí la audiencia de Sin Censura, y me da mucho gusto poder entrevistarla. Sofía, te habla Jorge Armando Rocha, muy buenas tardes. Hola Jorge Armando, buenas tardes, qué gusto poder estar aquí contigo y con tu audiencia. Igualmente, Sofía, a ver, una pregunta muy abierta en un principio es: ¿por qué vas a participar en la consulta popular del 1 de agosto, de este próximo domingo? ¿Por qué voy a participar? Sí. Pues bueno, principalmente porque es la primera consulta ciudadana que se realiza en el país. Esto es un hecho sin precedentes. Vamos a tener un ejercicio de democracia directa, que además también nos va a ayudar a darle forma a los próximos mecanismos o incluso propias consultas que podríamos tener en el país, ¿no? Creo que la participación activa de todos y todas nutre este tipo de ejercicios y nos da incluso pie para que diputados y diputadas o senadores y senadoras puedan hacer las modificaciones pertinentes en la ley para hacer este tipo de mecanismos más accesibles, más comunes y sobre todo más fáciles de realizarse, ya sea con el INE o con las instituciones que deban de hacerlo, ¿no? Creo que eso es la primera razón. La segunda razón es porque creo que es un tema sumamente relevante para nuestro país. Durante cerca de casi 30 años, incluso más, hemos visto que los ejercicios de justicia han sido bastante ineficaces. Incluso creo que el tema de hoy que exponía el presidente en la mañanera nos hace ver que realmente la justicia en nuestro país es una de sus grandes deficiencias y uno de sus grandes problemas, ya sea por la corrupción, por los malos manejos, por la poca capacidad administrativa que puedan tener. Pero la razón por la que sea, la justicia durante más de 30 años en nuestro país no se ha podido ejercer, ¿no? Y esto pues nos presenta ante una situación muy extraordinaria en la que los ciudadanos exigimos que ahora en este nuevo proceso democrático que estamos viviendo en el país, pues haya un ejercicio que le dé pista a las autoridades del país para empezar a crear mecanismos, empezar a crear acciones, investigaciones, comisiones, etcétera, sobre los delitos que se cometieron en el pasado, ¿no? Y esto es relevante porque hemos visto que se han cometido una gran cantidad de delitos que justamente por el fuero, porque la corrupción no era delito grave y por el mal manejo del sistema de justicia, pues estas autoridades no habían visto ni se habían sentido, ni habían tenido la obligación, pues, de hacer esclarecimientos sobre estos procesos ni sobre enfrentar la justicia, ¿no? Entonces creo que es un proceso muy importante y que nos va a marcar un precedente sobre la interpretación de la ley, pero sobre todo lo que podemos hacer respecto a delitos que se cometieron en el pasado. Y lo tercero, y me parece a mí que es lo más sensible, es porque este ejercicio ha sido acompañado por víctimas de nuestro país que llevan muchos años buscando justicia. Estos son, por ejemplo, los zapatistas, los familiares de los 43 de Ayotzinapa, las víctimas y familiares también de los de la guardería ABC, y muchos otros. Sí. Estimada Sofía, bueno, se está cortando un poco ya esta parte complementaria de la pregunta que le planteé a Sofía, y ya estaba dando esta primera respuesta en lo fundamental. Pero también, Sofía, preguntarte, ¿qué opinas de esta narrativa y sobre todo que va desde descalificar a la consulta hasta insultar a quienes vamos a participar en la consulta? Primero han dicho, la ley es la ley, no se consulta, no es el ejercicio sobre los expresidentes, pero ya pasamos al extremo en donde Vicente Fox nos ha llamado tontos, por no decir las groserías. Creo que ya no vale la pena estar repitiendo las groserías que ha difundido Vicente Fox, pero pasamos en esa narrativa. Ahorita vamos a recuperar con Sofía Lameiro la comunicación. Y bueno, pues, estimada Sofía, espero que me escuches ahí.
escuchamos nosotros toda tu primera respuesta a la pregunta que te hice inicialmente. Ahora te planteo el tema de la narrativa de quienes están desacreditando la consulta, pero también a quienes vamos a asistir a la consulta. Por una parte, dijeron no vale la pena porque la ley es la ley, porque además no es sobre los expresidentes, y algunos han pasado ya al insulto directo, como Vicente Fox, que dice que somos una bola de tontos los que vamos a ir el domingo. ¿Qué te parece, Sofía, toda esta narrativa? Pues a mí me parece muy triste, pero sobre todo que es muy deficiente, ¿no? Porque para empezar a desacreditar la consulta, al menos con las justificaciones que hemos visto, como la ley no se consulta, se aplica, etcétera, etcétera, pues incluso son bastante limitados porque no hay una visión, me parece a mí, lo suficientemente integral sobre lo que se podría juzgar o lo que se podría hacer a partir de la consulta y lo que podrían hacer las autoridades si la consulta resulta vinculante de acuerdo a su resultado, ¿no? En especial si gana el sí, ¿no? Ya cuando se dedican solamente a insultar o solamente dicen que es un circo, que es una maroma, pues a mí me parece que es la campaña abierta por el no, pero incluso que le apuestan a que justamente, como sabemos que quienes van a participar o la gran mayoría de la población votaría por el sí, pues justamente llaman a desacreditar la consulta o simplemente la desacreditan porque necesitamos que el 40% de la votación, del padrón a nivel nacional vote para que sea vinculante, ¿no? Y esto pues es simplemente una forma de desacreditarla para que la gente diga, bueno, es cierto, o pues sí, no tengo por qué votar, o aquí esta persona que yo considero tiene un análisis, porque lo hemos visto incluso personas que tal vez tendrían cierto grado de análisis o así, dicen, no, pues yo no voy a votar porque no me gusta, no me parece, bla, bla, bla. Pues me parece que en vez de hacer campaña por el no, deciden abiertamente desacreditar la consulta justamente para no llegar a ese porcentaje que necesitamos, que es el 40% del padrón, para que se haga vinculante la elección, la consulta, y porque también incluso hasta sería bastante extraño verlos hacer campaña para que votaran por el no, ¿no? O sea, sería, yo creo que delatarse por todos lados, porque pues, buscarían que, ni siquiera con un argumento más de fondo, que el de proteger a esas personas que estuvieron involucradas en este tipo de delitos, ¿no? Así es, estimada Sofía. Ahora, ya nos queda muy claro que el INE no tiene ganas de realizar este ejercicio, que Lorenzo Córdoba está haciendo esto muy a regañadientes, aunque diga lo contrario, porque las acciones hablan, y bueno, esto de que las mesas están quién sabe dónde, a donde tendremos que ir el próximo domingo, pero finalmente iremos algunos, sin importar qué tan lejos pueda estar la mesa, pero son piedras en el camino. Pero ahí te va lo más reciente que me llama la atención, porque el INE emite un comunicado en donde ordena a los grupos parlamentarios de Morena y al periódico La Jornada se abstengan de difundir la consulta popular del próximo 1 de agosto. Esto tras una denuncia del diputado del PAN, Federico Doring, y bueno, pues el INE otorga estas medidas cautelares y le pide a La Jornada no difundir estas informaciones. Dice el INE, leo parte del comunicado, la autoridad también advirtió que los hechos y datos que se incluyen en las inserciones objeto de denuncia pueden provocar confusión y desinformación en la ciudadanía, en detrimento de las garantías constitucionales y convencionales que deben observarse en dicho ejercicio de democracia directa, particularmente el del voto u opinión libre e informada, pues el planteamiento que se contiene en las inserciones denunciadas se aparta de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que será motivo de la consulta popular. Bueno, desde mi punto de vista, esto ya es una descarada defensa de los expresidentes, porque Lorenzo Córdoba ha dicho, no implica a los expresidentes. Pues ¿cómo no? Si habla de los actores políticos y de las acciones pasadas, incluye a los expresidentes y demás exfuncionarios, gobernadores, exsecretarios de Estado,
exlegisladores, todos los que hayan cometido posiblemente delitos. Pero ahora el INE le dice a La Jornada, que por cierto ha puesto estas inserciones en primera plana, en donde convoca a la participación popular, le dice a La Jornada, no difundas el ejercicio. Pero me pregunto, si no lo difunde La Jornada, si no lo difundimos nosotros en las redes sociales, ¿quién difunde? Porque además el INE no está difundiendo como debería difundir un ejercicio de esta naturaleza. ¿Qué te parece todo esto, estimada Sofía? Pues sí, hemos visto la verdad que las actividades de difusión y todo lo que ha hecho el INE, la verdad es que ha sido muy pobre. En primera instancia sabemos que es uno de los primeros ejercicios que realiza el INE. Realmente no tenían experiencia para realizar consultas, pero sí tenían experiencia realizando campañas electorales, pero hemos visto que su forma de difusión, su forma de incluso de mecanismos para hacer accesible, por ejemplo, la ubicación de las mesas, pues ha sido súper deficiente, ¿no? Incluso me parece que las campañas del INE de renovación de tu credencial de elector han sido mucho más amplias que la difusión de una consulta popular, ¿no? Y lo cual llama la atención, pues porque realmente hemos visto que pues quien tanto tiempo estuvimos exigiendo que trabajara bien y que tanto tiempo está diciendo que es un organismo autónomo, independiente de los poderes, de las diferentes fuerzas políticas, etcétera, etcétera, pues estamos viendo que realmente sí tiene, como ya hemos visto durante mucho tiempo también, tiene pues una carga hacia una fuerza política, ¿no? A mí me parece profundamente lamentable, creo que el INE ha demostrado que no responde a las necesidades de la gente o incluso a las propias exigencias de la gente respecto a lo que se ha querido emprender con la consulta popular. El tema de la sanción o de la posible sanción o advertencia a La Jornada, eso sí me parece abiertamente una campaña en contra. Creo incluso que iría, en vez de hacer como una advertencia o más bien como pedir que se hagan cierto tipo de ajustes en la publicidad o lo que sea, piden que esos actores no se involucren, lo cual me parece no solamente que coarta su libertad de expresión, sino que también coarta su libertad democrática, ¿no? Y esto sí es grave, porque marca también mucho la forma, el tipo de acciones que emprende el INE y el tipo de advertencias que emprende el INE, ¿no? Y creo que pues marca muy bien su línea política que han estado realizando durante pues los últimos años. Así es, estimada Sofía. Ahora bien, hay quienes dicen se va a alcanzar o no la meta en lo que hace a la cantidad de millones de mexicanos y mexicanas que tienen que expresarse para que sea vinculante, pero ¿qué opinas de la otra cara de la moneda, del aspecto cualitativo? Más allá de la cantidad, que entiendo vamos a hacer millones, pero no sabemos exactamente cuántos millones, ¿qué mensaje se le va a dar a este viejo régimen y sobre todo cuando ya tengamos el conteo? Eso es un hecho de que mayoritariamente y abrumadoramente ganará el sí. ¿Qué mensaje? Quiero que nos des tu punto de vista desde el ámbito cualitativo. ¿Qué mensaje le habrá dado la mayoría participante en esta consulta al viejo régimen? Pues yo creo que independientemente de cuántas personas participen, el hecho de que sí haya gente activa, participando, yendo a votar, pero sobre todo involucrándose como observadores, observadoras, habla mucho de esta exigencia que a mí me parece que es una exigencia histórica en nuestro país y en la gente en nuestro país por hacer justicia, pero sobre todo por el desprecio que hay hacia los actores del pasado, ¿no? Creo que esto sin duda va a marcar un precedente sobre cómo hay muy pocas personas que realmente apoyan o apoyaron a, por ejemplo, Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari, a Peña Nieto, ¿no? Y además también, o sea, no solamente a ellos, sino a sus gobiernos y al régimen. Porque pues se ha demostrado que no solamente en términos, por ejemplo, de derechos humanos, sino también en términos económicos,
la gente sí resintió las acciones y las decisiones que tomaron estos gobiernos anteriores, y hay como dice el presidente, hay un despertar de conciencia en nuestro país en los últimos años que refleja realmente una reflexión histórica sobre las acciones que se tomaron anteriormente. Y creo que esto, independientemente del resultado de si gana el sí, si gana el no, si se logra el 40% de la votación, creo que este mensaje es mucho más poderoso que ninguno otro, porque se hace notar que sí hay una necesidad crítica y también una necesidad de justicia y de entender que nuestra historia y nuestra mirada hacia el pasado se ha transformado mucho en estos últimos años y sí se ha democratizado muchísimo. Así es. Pues, estimada Sofía, estamos en comunicación permanente. Muchas gracias por la entrevista. Como siempre, aprendemos mucho de tus palabras, así que pues ya te vamos a estar entrevistando la próxima semana después de la consulta para que hagamos una evaluación. Muchas gracias, estimada Sofía. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge Armando. Un gusto estar aquí y un saludo a todos y a todas las que nos ven. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Y bueno, pues a mí me parece un contrasentido lo que está haciendo el INE, que la jornada no pueda difundir el ejercicio cuando el INE es el responsable de difundir el ejercicio. Bueno, es esto el mundo al revés, y solo en México no suceden estas cosas. Que el árbitro está de cuerpo entero defendiendo a un equipo, hasta los está masajeando a los jugadores, ¿no? No se vayan a calambrar. Así anda el INE, de plano, ya metidísimo en la cancha, sobre todo de los expresidentes, porque no solo dicen no se puede difundir, sino lo que estás difundiendo es erróneo, no es sobre los expresidentes. En serio, o sea, ¿qué abogados tienen estos expresidentes en el INE? Pero ya si lo vemos fríamente, quizás hasta les va a salir al revés. El hecho de que el INE esté censurando la consulta que le toca llevar a cabo, pues esto va a llevar a que todavía más personas participen. Pero sí es increíble lo burdo que puede ser el árbitro en nuestro país, que está metiéndose de cuerpo entero para proteger a los expresidentes, cuando los expresidentes saben que se trata el ejercicio de ellos. Tan lo saben que Vicente Fox los está insultando cada que puede, y Felipe Calderón por igual está menospreciando el ejercicio, porque en el fondo están muy nerviosos. ¿Por qué? Porque a partir del domingo van a entrar a una dimensión que desconocen, que es la dimensión de la rendición de cuentas, en donde habrá una exigencia ya clara, manifestada en unas papeletas, en favor de que sean enjuiciados. Y en el mundo de la impunidad, imagínense, en el cual se han movido desde hace ya décadas, pues eso es impensable, que un expresidente pudiera pasar por el banquillo de los acusados. Claro que cada expresidente es diferente el caso, que si ya prescribió o no el delito, bueno, pues tendríamos que esperar a ver qué se le puede configurar a cada uno. Lo que yo he dicho es que imagínense que si lo que es válido para Luis Cárdenas Palomino no sea válido para Felipe Calderón. Luis Cárdenas Palomino está preso, la PGR lo investiga por haber mandado dinero del cártel de Sinaloa a los Estados Unidos, en el sexenio de Calderón. Si eso no ha prescrito para Palomino, tampoco para Calderón. ¿Y qué decir de Peña Nieto? O sea, no me digan que lo que aplica para Lozoya no aplica para Peña Nieto, o lo que aplica en su caso para Videgaray no aplica para Peña Nieto. Bueno, ese es el que está todavía más inmediato, más fresquecito, Peña Nieto en ese sentido. Entonces, pues claro que hay materia, siempre y cuando exista voluntad, porque la voluntad mueve las montañas. El problema es que no ha habido voluntad en este país para hacer justicia, y por eso era muy fácil para los expresidentes robarse lo que pudieran, y sabían que el siguiente no les iba a tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero bueno, vamos a